Nosaltres seguim endavant amb en Ramon Cottarello, que s'afegeix a la nostra sobretaula política. Cada vegada, en relació amb tot això que estàvem comentant, cada vegada hi haurà més gent, no només els joves, perquè ara estàvem parlant d'aquests joves que planten els reis en aquests premis, però que es preguntaran, ¿y per què el rei? ¿Qué me parece lo del rey? Pues tardío, muy mal, vamos, muy bien, pero tardío, porque esto había que haberlo hecho mucho antes y además tendría que haberlo hecho el país como lo ha hecho Cataluña. Pues muy claramente, ¿verdad? Declararlo persona non grata y reprobarlo y anunciar que Cataluña no tiene rey y los demás, pues a ver si van siguiendo el ejemplo, que eso es interesante. Decía mi amigo Antón que hay una contradicción irresoluble entre la monarquía y la democracia. Bueno, eso será hablando de España, porque en Inglaterra hay una monarquía y democracia y eso no lo duda nadie. Entonces la contradicción irresoluble parece es entre democracia y monarquía española, y muy concretamente monarquía borbónica, y más especialmente España. Democracia y España son términos antagónicos. Y cualquier cosa que sea poner esto de relieve, demostrar que el rey es un parásito, un figurón y no sirve para nada, sea bienvenido. Pero, insisto, está muy bien y es muy de aplaudir, pero eso ya se ha hecho aquí. Ya se ha hecho aquí y en una declaración parlamentaria los señores del gobierno, que es de izquierdas y tiene un aliado todavía más de izquierdas, lo han llevado al Tribunal Constitucional, metiéndose en un berenjenal inenarrable, porque la señora ministra, que yo no sé cómo diantres, tiene un discurso perfectamente incomprensible, incluso para ella. Dice que el gobierno no está dispuesto a judicializar como hacía el PP, y que hay que dar una respuesta política a un acto político, y lo primero que hace es mandarlo al Tribunal Constitucional. O no sabe lo que es un acto político, no sabe lo que es el Tribunal Constitucional, o las dos cosas, que es lo que pasa. Porque efectivamente, tiene razón al final, tiene razón, el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, es un órgano político. Pero es que se han pasado todos estos años diciendo que era un tribunal de justicia, que era un órgano judicial que iba a resolver los problemas. Y no es eso, es un órgano político y es el encargado de dar las respuestas políticas del gobierno de turno. Y ahora van y lo dicen. Antes no lo decían, pero ahora sí, está bien, es de agradecer que alguna vez, cuando se equivocan, digan la verdad. Esto es, en síntesis, lo que me parece. Estàvem parlant abans d'aquesta setmana que s'acabarà amb aquesta visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras. S'entén que per demanar-li un cert suport als pressupostos que Pablo Iglesias ha pactat amb Pedro Sánchez. Com ho veu vostè, tot això? Pues con una mezcla de sentimientos. Porque yo también estuve a ver a Junqueras el otro día, aunque no a pedirle o a chantajearle, que es lo que creo que se está intentando hacer, una aprobación de los presupuestos, sino a entretener a la población reclusa con una obra de teatro que representamos allí. És veritat. Sí, delante de todos los reclusos, incluidos los presos políticos. Sí. Entonces, ¿qué me parece? Pues a juzgar por lo que he oído de mi también amigo Pablo y lo que he oído en la SER y lo que he oído ahí, pues una cosa que verdaderamente es para retirarle el saludo, directamente. ¿A quién? ¿A Pablo Iglesias? Pero hombre, por supuesto, En España no hay presos políticos, dice su compañero de gobierno, pero van a pactar los presupuestos con unos que no son presos políticos. Son políticos presos, dice el presidente del gobierno. Político preso es Zaplana. Si lo que quiere decir este señor es que Junqueras y sus compañeros que están en la cárcel por sus ideas, dando un ejemplo moral extraordinario, son zaplanas, entonces el que es otro zaplana es el propio presidente del gobierno. Y el que pacta los presupuestos con él, que no se atreve en ningún momento a decir que los presos políticos son presos políticos, pero tampoco se atreve a decir, claro, que son políticos presos. Entonces, ¿qué dice? Que son presos, porque, claro, naturalmente es equidistante. ¿Y qué va a hacer? Pues va a pedir el apoyo a unos presupuestos a una persona que está encarcelada y que, como todos los demás, está siendo objeto de una
permanente y continuada injusticia que clama al cielo, ignorando esta situación y pretendiendo asegurar que esto es una cosa muy normal. Es la primera vez que visita a Junqueras en un año, y si no es por los presupuestos no lo hubiera visitado. No ha visitado a ningún otro preso político, excepto Cuixart, a quien visitó porque acababa de ver a Torra y Torra le dijo, oye, haz algo. Y bueno, pues se fue a ver a Cuixart. Y además le da la vuelta al razonamiento de una forma verdaderamente increíble. Dice que él había oído a unos señores de RC y del PDeCAT que no convertirían a los presos en moneda de cambio. Y como le ha oído eso, pues ahora los convierte él, porque eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Está llamando a la conciencia de una gente izquierda, y ojo, porque claro, como buenos neocomunistas, estos están educados en la cuestión leninista. No se van a hablar con los de Junts per Catalunya, no se van a hablar con los del PDeCAT, porque esos son duros, o ellos los ven como duros. Se van a hablar con el que ellos creen que es el eslabón débil, y se van a hablar aprovechando que están en la cárcel, y para decirles que él no ve a una persona de izquierdas renunciando a las mejoras esas mejoras que dice que van a introducir con unos presupuestos que no van a aprobar. Eso... Vostè ho té clar, que no s'aprovaran aquests pressupostos. Y yo espero con toda firmeza y todo corazón que ni un solo independentista catalán vote esos presupuestos, porque esos presupuestos es el reconocimiento de que Cataluña es una colonia y que aquí nos hacen los presupuestos fuera y cuando les faltan los votos vienen a pedírselos a la gente que está en la cárcel, que hace falta tener poca vergüenza, porque está en la cárcel precisamente en aplicación de una política represiva que tanto los señores del gobierno como sus aliados han apoyado. Es verdad que no lo han apoyado de la misma manera. Los del PSOE apoyaron efusivamente la aplicación del 155, es más, pedían que se aplicara más y siguen amenazando que se aplicará. Y estos otros presentaron un recurso pro forma, pero tanto los unos como los otros, los señores de Podemos, afirmaron repetidas veces que el 155 había que aplicarlo porque estos catalanes se habían vuelto locos. Y cito textualmente, uno de ellos, y el otro diciendo que los independentistas catalanes habían estafado a los catalanes porque les habían prometido un imposible, que era una república unilateral. Y ahora acabo de oír a mi amigo Losada también decir que esto de la vía unilateral, etcétera, etcétera. Bueno, es la única que nos ha traído hasta aquí y nos va a sacar de aquí, porque lo que no nos va a sacar de aquí es los otros pactos. Y claro, en resumen y cerrando, si no hubieran tenido el problema de los presupuestos, ¿hubiera visitado a Junqueras? No, ¿verdad? Pues ja està. Eso es asaltar los cielos. Tal com estan les coses, senyor Cottarello, les forces independentistes, amb presos polítics, amb exiliats, amb... Embargats. Embargats. Que normalmente se olvida. Amb un judici... 800 imputats. Sí. Que s'ha de marcar la data i en 4 dies perquè la Fiscalia presenti ja els seus escrits d'acusació. Quina via li queda per poder sortir de la situació que viu en aquests moments? Quina via li queda aquí? A les forces independentistes. Todas, hombre, naturalmente todas, porque es que las fuerzas independentistas, aparte de los partidos políticos, que ya se sabe que son normalmente objeto de mucha crítica, y paréntesis relativamente injusta, porque sí, es verdad, dice, hoy los partidos políticos son capaces de cualquier cosa, están debilitados, no sé qué, no sé cuánto. Sí, todo eso será verdad en abstracto. En concreto, desde el 1 de octubre, ¿qué partido político ha fallado? Ninguno. Es decir, este movimientito en realidad lo que busca precisamente es enfrentarlos. Este movimiento que dice la división, los intereses personales, ya se sabe, no sé qué, no sé cuánto, sí. Dígame usted un solo ejemplo de que en este año y pico algún partido del bloque independentista haya fallado.
Yo en tengo varios. Sí, yo también. Yo en tengo varios. Lo que ha pasado en el Parlamento, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no? Por ejemplo. Lo que está pasando ahora mismo. En el Parlamento. Ahora mismo. No investir Puigdemont, ¿no? O sigui... No, estos diputados que no pueden votar porque hay unos que han decidido por una vía. La discrepancia entre designació y delegació del Pero vot. vamos a ver, claro, hombre, claro. Es que, en fin, si se me permite utilizar un castellanismo, no hay que confundir las churras con las merinas. El bloque independentista está compuesto por partidos distintos que normalmente están enfrentados. Claro, es que si no, pues sería un movimiento monolítico, ¿verdad? Claro. Y dentro de ellos hay desacuerdos tácticos importantes, sí. Pero en la consecución del objetivo estratégico y en los momentos en que ha habido que respaldar la República y en los momentos en que ha habido que decir, señores, este gobierno está constituido para cumplir el mandato del 1 de octubre... Home, han faltat el seu programa, absolutament. Volien restablir el govern legítim, no s'ha fet. Volien investir Puigdemont, no s'ha fet. Ara estan parlant de referèndum pactat, això no sortia en el programa. O sigui, jo crec que és innegable que els partits independentistes han fallat. És a dir, és més, ara mateix, amb el debat dels pressupostos, jo el que crec és que els partits independentistes no tenen altre remei que intentar fer veure que no estan governant Espanya quan a Espanya li interessa cooptar els partits independentistes per fer més pujolisme. I estan ficats en aquest desacord. I una cosa que volia dir abans no té res a veure, però molts espectadors ens ho han reclamat. El president del partit, o sigui, del Parlament belga, no és de l'extrema dreta, és de la Convergència. Si creus que, Manel, que és l'extrema dreta Convergència, ja ho hauràs d'explicar. Però és la Convergència flamenca. Convergència flamenca. Sí, el partit no és Vlaams-Belang, és la nova aliança flamenca que està en el Però no marxem d'aquí, sisplau, fem aquest parèntesi. Gràcies, gràcies, Pilar. Molt bé, molt bé. Estàvem parlant de la via de sortida de la situació. Estaban hablando de que quién hubiera dicho el 20 de septiembre, el 15 de septiembre, que íbamos a llegar hasta aquí. ¿Quién lo hubiera dicho? Però on estem, Ramon? ¿Perdón? Fins aquí què vol dir? On estem? Sí, no estamos donde estamos. Bueno, de acuerdo, ya lo he oído. Eso si te parece me lo cuentas después porque es que es incomprensible. El movimiento independentista está compuesto por partidos políticos, entidades sociales y la gente en general y los medios de comunicación favorables. Es un movimiento social de carácter revolucionario. Los partidos políticos tienen una función muy importante. Pero ¿quién se atrevería a decir, por ejemplo, que las movilizaciones populares son contraproducentes? No, ningú. Nadie, ¿verdad? Se tira contra los partidos porque normalmente hablar mal de los partidos políticos aquí y en Tegucigalpa sale gratis. Y como sale gratis, pues allá vamos. Pero no es justo. Y no es justo con gente que está en la cárcel. Y no es justo con gente que está en el exilio. Y no es justo con gente que tiene su patrimonio embargado. El que no és just és el xantatge emocional, Ramon. O sigui, el que no és just és parlar de presos i exiliats com si no es pogués fer crítica cap al que han fet i no es pogués retre comptes al que han fet basant-se en que estan a la presó i a l'exili. O sigui, això és xantatge emocional, perquè si no, no acabarem mai. I si no, es produeixen incentius molt perversos, que és molt impopular dir-ho, però es produeixen incentius perversos que és aprofitar-se de la condició d'exiliats i de presos per no retre comptes. I jo crec que això és d'una molt baixa cultura democràtica. I la segona cosa, Ramon, perdona, però jo, entenent l'argument que dones de que has d'anar a la presó per... Home, el que està a la presó té tota la capacitat del món per decidir, en aquests moments, sobretot el Junqueras, que jo crec que l'estratègia és molt diferent. Jo discrepo en que tots estan units. A mi em sembla que les estratègies són molt diferents, però que el Junqueras tindrà tot el criteri del món per decidir si això és un xantatge o no i si està d'acord o no en pactar aquests pressupostos. És a dir, que una cosa és que tu entenguis que el Pablo Iglesias fa malament anar aquesta vegada perquè s'aprofita que han de negociar els pressupostos, una altra cosa és que el seu interlocutor allà decideixi o no lliurement entrar en una negociació sobre això. Jo no li veig el problema, sincerament. Bé, hem de fer una petita pausa per la publicitat. De seguida seguim amb Ramon Cottarello. Deia que no veu la possibilitat d'aprovar aquests pressupostos amb aquesta situació, amb aquesta negociació que pretén Pablo Iglesias amb aquesta visita divendres a Oriol Junqueras. Per tant, això ens portaria potser a un escenari d'eleccions a Espanya. Deixem aquest interrogant obert, fem la pausa per la publicitat i reprenem tota aquesta conversa que acabem d'encetar. Fins ara mateix.
Estàvem parlant abans amb Ramon Cottarello i també els nostres tertulians aquí al Tot es mou de les poques possibilitats reals que hi ha en aquests moments que els partits independentistes donin suport als pressupostos de Pedro Sánchez. Per tant, l'escenari que es plantejaria seria un escenari d'eleccions, amb la conseqüència també que hi pot haver de la irrupció de partits d'extrema dreta, com és, per exemple, el cas de Vox. Quina presència electoral li veu, senyor Cottarello, aquest partit, Vox, per exemple? Sí, pues supongo que 1 o 2 diputados es lo que normalmente cabe de esperar. No se sabe porque el público es muy volátil y muy... Pero me hace un poco de gracia. Pero este partido no es fundado por un ex militante del PP. ¿Y por qué se empeña la gente en llamar al PP un partido de centro derecha cuando es tan obviamente extrema derecha como el otro? Pero si la extrema derecha ya está en el Parlamento, ya está. Y ha estado en el gobierno durante todos estos años, exceptuados los pocos que ha tenido la izquierda de gobernar. Han estado los herederos del franquismo. El franquismo es la extrema derecha. Ha estado siempre, vuelven por donde solían. Abans li preguntava a l'Anton Losada per la vigència de la Constitució. És imprescindible la reforma de la Constitució? Ja és un debat caduc, passat? No, que va, es un debate apasionante y además muchos estamos encantados de estar en. Fíjate, este año se cumple el 40 aniversario de la Constitución. Tiene gracia. Están haciendo unos grandes festejos. Van a hacer un montón de celebraciones. Una Constitución que el año pasado había sido suspendida por el artículo 155. 40 años de celebración de una Constitución suspendida. Pues es un éxito, es como para ponerse a cantar loores a la Constitución. Y luego viene esta cosa de que de repente ha entrado la seguridad de que esa Constitución, de la que todo el mundo opina pestes en sus comienzos, y realmente tiene razón, porque en realidad es un texto impuesto por la fuerza, ¿no? Disimulada, poco disimulada tampoco, pero impuesto por la fuerza. Ahora todos quieren reformarla. Y claro, la reforma es una palabra mágica, lo cual también te hace gracia, ¿no? Porque, oiga, pero si las constituciones están para reformarse. Pero si, por ejemplo, la Constitución alemana se ha reformado unas 60 veces desde los comienzos. Todas las constituciones se reforman porque, lógicamente, tienen que adaptarse a los tiempos, sobre todo si ya nacieron inadaptadas, como es el caso de esta. La cuestión es, ¿qué esperan ustedes de una reforma de la Constitución? ¿Quieren ustedes reformar la Constitución para qué? ¿Para qué? ¿Para continuar otros 40 años con esta mentira generalizada de tener un régimen heredado de una dictadura fascista disfrazado en democracia y seguir sometiendo a Cataluña? Porque una cuestión, no me llaméis fanático, entre otras cosas, porque claro, es que soy español. Pero no es Cataluña la que ha puesto la reforma de la Constitución sobre la mesa. No es Cataluña la que es la continua preocupación de la historia de España desde la Segunda República. No se proclamó la Segunda República con un acuerdo específicamente puesto sobre el papel por Carrasco y Formiguera, al que después fusilaron los fascistas, diciendo que esa república tenía 2 funciones: resolver el problema constitucional y la cuestión catalana a través de un estatuto libremente aprobado por el Parlamento de Cataluña y adoptado en unas Cortes Constituyentes. Pues ¿acaso esta Constitución no es un retroceso con respecto a eso? Entonces, claro, ¿qué estamos descubriendo? Pues que es un texto inútil que ha servido de hoja de parra para disfrazar la mentira de un régimen que és la continuació d'una dictadura disfrazada de democràcia. Abans de la publicitat vostè em deia, per tant, l'única via que li queda a les forces independentistes és la via unilateral. Claro. A quin preu? No soy la persona más adecuada para decidir eso. Lo hago desde el fondo de mi corazón y a título personal. Por lo que a mí respecta, y no me parece que sea objeto de sospecha, a cualquiera.
esta lucha por la independencia de Cataluña es justa. Y cuando una causa es justa, uno tiene dos opciones: mirar para otro lado, bueno, tres: mirar para otro lado, luchar en contra o ponerse a favor. Y si se pone uno a favor, pues con todas las consecuencias. Y todas las consecuencias son que no hay otra salida que la unilateral, porque jamás el Estado español aceptará un referéndum pactado de autodeterminación en Cataluña como no se lo impongan por la fuerza. Si se lo impone por la fuerza, de acuerdo, estamos de acuerdo. Habrá un referéndum de autodeterminación que, por supuesto, ganaremos, que por eso no lo quieren hacer. Pero si no hay fuerza que obligue a un Estado que solo gobierna por la fuerza y solo entiende la fuerza, y nosotros no la tenemos, ¿qué otra vía hay? Es que no hay otra. Es que, y además, esta gente está en la cárcel por eso. Y toda Cataluña está levantada en pie de guerra pacífica para sacarlos. Y eso que decían los del gobierno anterior, los franquistas aquellos que habían descabezado el movimiento, decían. ¿Qué otra vía les queda? Pues está muy claro, ¿no? Aquí se ha dicho: ustedes me aprueban los presupuestos, y los otros han dicho, con toda razón y motivo, es un toma y daca, ¿no? Al fin y al cabo, estamos aprobando los presupuestos de un país extranjero, que nos tocan por imperativo de la situación colonial que se vive, nada más. Si este país fuera libre, no tendríamos por qué inmiscuirnos en si los españoles aprueban o no los presupuestos. ¿Cuál es el toma y daca y cuáles son los términos? Ustedes me aprueban los presupuestos y los otros le dicen, bueno, y usted me libera a los presos y acepta un referéndum pactado de autodeterminación. No, yo no puedo liberar a los presos, porque el Estado de Derecho, la división de poderes, no sé qué, todo eso que se salta normalmente. ¿Y nosotros qué podemos decir? Pues muy sencillo, lo que estamos diciendo. ¿No puede usted liberar a los presos y tal? Bueno, mire, eso no es verdad, pero se lo voy a aceptar. ¿Y del referéndum qué? Porque en este momento, si se plantea un referéndum pactado de autodeterminación vinculante a 3, 4, 5 meses, los que sean, un acuerdo, tienen los votos para aprobarlo. Tendrían los votos de los independentistas, tendrían los votos del PNV, tendrían los votos de Bildu, tendrían los votos de Podemos, que dice que es lo que quiere es un referéndum pactado, legal, y tendría que tener los votos del PSOE. Si tiene los votos del PSOE, entonces ¿por qué no hay un referéndum? No hay jueces que lo impidan, no hay división de poderes, no hay Estado de Derecho, es una decisión política, se puede adoptar esta noche, pero no se va a adoptar porque simplemente no les da la gana, no quieren. Y tú tienes que aprobar sus presupuestos, aunque ellos no van a cumplir ninguna de las muy razonables condiciones que imponen, una pretextando una imposibilidad física y otra no pretextando nada, sino simplemente que no les da la gana. Y si no les da la gana, y los propios señores que dicen que esa es la solución al problema se callan y lo aceptan, ¿qué otra solución hay que la vía unilateral? ¿Cree que los partidos independentistas volverán a la vía unilateral? No sé, salvo que me falte algo, no se ha abandonado. No se ha abandonado. No, naturalmente. El independentismo desde el principio dijo que estaba dispuesto a negociar permanentemente, que estaba permanentemente sentado. Por la vía del diálogo siempre. Claro, pero que si eso no se produce, pues la vía unilateral. Y esa es la vía unilateral que se mantiene. ¿El diálogo se está produciendo? No, señora, hay una silla vacía. Y la vía unilateral es una revolución, en el fondo, ¿no? Sí, es que esto es una revolución ya desde hace un tiempo y desde el 1 de octubre manifiestamente. Vale, pues si contamos que és una revolució, i ho he dit alguna altra vegada, la pregunta seria, hi ha una societat que té 30.000 euros de PIB per càpita, està disposada a anar a una revolució? Bueno, parece que sí, ¿no? Una de las características fundamentales de este movimiento es su transversalidad. Eso lo dice todo el mundo, pero no sé si todo el mundo está de acuerdo en saber lo que significa. Significa que los señores de la izquierda... Eso tiene consecuencias. ¿Perdón? Tiene consecuencias una revolución. Bueno, vamos a ver.
¿está o no está la llamada corrupta burguesía del 3%? Esa que pretextan siempre los señores de la izquierda para ir contra el independentismo catalán. Porque claro, la crítica de la derecha ya se sabe cuál es. La crítica de la izquierda española, la actitud de la izquierda española frente a Cataluña, ¿cuál es? Que este movimiento es un movimiento de la burguesía corrupta, que el 3%, que la hoja de parra, que no sé qué, no sé cuántos. Y dices, oye, los de la CUP son la burguesía corrupta, los 2 millones son burgueses, ¿esto tiene algo que ver con la burguesía? No tienes la mayoría para hacerlo. Bueno, amb aquests que dius no tens la majoria. Entonces, Ja està. un movimiento que reúne a todas las clases sociales que normalmente son antagónicas, en una sociedad industrial desarrollada, que se mantiene en el tiempo y que es un reto al Estado al que considera un Estado invasor, ¿Y los que somos ¿es catalanes o y no no es estamos una en ese revolución? movimiento, qué somos? ¿Perdón? Los que son, usted que ha dicho que era español, digo, los que somos catalanes y usted habla de que toda Cataluña no estábamos en ese movimiento, ¿qué somos? Porque claro, estamos Son equivocados. son ustedes catalanes, Sí. igual que, por cierto, yo he dicho lo de español simplemente para crear un poco de expectativa, porque, claro, yo me he venido a vivir aquí y, por lo tanto, soy aquí, voto aquí, estoy empadronado me aquí parece y estupendo. soy catalán. Sí, sí. Soy catalán castellano hablante, aunque si me dejan también hablo en catalán, pero por no aburrir aquí al personal. Y naturalmente esta es una sociedad plural, mucho más plural que otras, y perfectamente, mire, un ejemplo solamente. Cuando Finlandia se liberó de Suecia, porque era colonia de Suecia, y adquirió la independencia, se constituyó en un Estado independiente, había muchos suecos allí, muchos. Constituyeron su partido sueco. Y sigue habiendo un partido sueco en Finlandia. No hay ningún problema. Partidario de la vuelta a la unificación, no han vuelto todavía. Los españoles, los catalanes que no quieran la independencia, pues que se manifiesten en consecuencia. Pero todo esto es que, con perdón, ¿no os parece muy aburrido? No, pero como... Bé, Porque- deixem-ho aquí per si... No, simplemente por una cuestión, a que salíamos de dudas haciendo un referéndum y con tal. Sí, lo que pasa es que hemos Això entendido jo que crec Una que vez. el 80-90% dels catalans hi estarien d'acord amb aquest referèndum, com ha quedat demostrat també en diferents ocasions amb les eleccions. Ara